Amén. Le damos gracias a Dios por el privilegio y al pastor porque pues él me lo dio por medio de Dios. Amén. Vamos a leer en el libro de San Juan capítulo 12, el verso 26, perdón. Cuando lo tenga me contestan con un amén. 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 ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. San Juan capítulo 12, verso 26. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará, también estará mi servidor. Si alguno dice, me sirviere, mi Padre le honrará. En esta noche, Padre, venimos delante de ti, mi Dios eterno, dándote gloria, honra, alabanza a ti, mi Dios bendito. Que sea tu palabra hablando a cada uno de los que estamos aquí reunidos conforme a tu misericordia, conforme a la necesidad que cada uno de nosotros traemos, Señor. Que seas tú, Padre, poniendo las palabras en mi boca, Señor, que no sean palabras de hombre, sino que sean palabras tuyas, Señor, para cada uno de los que estamos aquí reunidos. En esta noche, Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que se quede en este lugar, Señor, aquí con nosotros. Que sea tu Espíritu Santo el invitado especial en esta noche, Señor. Así te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Se pueden sentar. Amén. Amén. Como decía el verso, ¿verdad? Dice que si alguno le sirve, sígame. Y a donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Amén. El tema del mensaje sería: Dios te ha llamado. Pero ¿a qué nos ha llamado el Señor? Amén. Muchos creen que el Señor nos ha llamado, y sí, la mayoría dice: el Señor nos ha llamado a predicar. Pero el Señor en sí nos ha llamado, dice, primeramente a servirle. Un ejemplo vivo, eficaz, pongamos, es el de Jesús. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Él vino a servir. Dice que siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Que Él pudo haber nacido entre ricos y todo en la mejor cuna, podría decirse. Él vino y nació de la manera más baja. ¿Para qué? Para venirnos a enseñar a nosotros qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado, dice, a servir y a trabajar en su obra. Claro que en el trabajo existe que vayamos a predicar, y yo no estoy en contra de los que van a evangelizar, pero primeramente dice que Dios quiere que le sirvamos. Primeramente nosotros tenemos que venir, estar constante aquí en la iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros nos llenemos. Porque ¿de qué sirve que vayamos a predicar si nosotros no estamos preparados para llevar la palabra a aquel que va a estar necesitado en la calle? Amén. Entonces Dios dice que cuando Él nos llamó a cada uno de los que estamos aquí, porque hemos sido llamados por Dios, no, ninguno de nosotros vino porque nos dio la gana o sentimos en nosotros venir. Dice su palabra que Él nos tenía escogido aún antes que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestras madres. Él ya tenía la mirada puesta en cada uno de nosotros. Y dice que nos llamó con un propósito. El propósito, dice, que Dios tiene para cada uno de nosotros. No sé si alguno de los que está aquí todavía no saben cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Pongamos, yo creo y pienso que la mayoría, que el propósito que Dios tiene para nosotros, dice que es para que le sirvamos. Y Él nos llamó, dice, no importando la condición en la que estábamos. Como decía el pastor, el ejemplo que puso de que muchos se enaltecen. Pero a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos sacó de una vida de pecado. Tal vez no matamos a una persona con una pistola, tal vez nos robábamos, pero hacíamos cosas que a Dios no le agradaban. Muchas veces nosotros, y se ha venido hablando de eso, de que nosotros tenemos en nuestro corazón rencor, se ha venido hablando de la envidia, resentimiento, y muchas veces si nosotros tenemos todo eso, aunque vengamos todos los días a la iglesia, no estamos haciendo nada.
porque su palabra también nos dice que Él va a venir por una iglesia constricta y humillada delante de Él. Va a venir por una iglesia que no tenga mancha. Las manchas espiritualmente son representadas por lo que le decía: envidia, odio, rencor, resentimiento, chambres. Hay mucho que le podemos agregar, pero a Dios no le importó. Tal vez nosotros, como dice, no matamos, pero tal vez éramos noveleros, como el pastor muchas veces dice eso, y que no solo las mujeres, porque antes se decía que solo las mujeres, pero hoy en día hasta los hombres, y yo creo que hasta, pues más podría decirse, o no sé, pero Dios a cada uno nos sacó de cierto lugar, no importando, dice su palabra, que tal vez en ese entonces la gente, aún nuestra familia, no nos querían por la forma en la que nosotros estábamos viviendo. Pero a Dios no le importó eso. Él nos sacó de ese lugar, nos apartó. ¿Para qué nos apartó? Para que nosotros le sirvamos, que le sirvamos en espíritu y en verdad, que vengamos y le busquemos. Una forma de servir, pongamos, que es, se han dado cuenta que están viniendo los hermanos, son 4 que ya tienen día que ellos están viniendo. Y la idea, ellos fueron traídos a este lugar por el evangelismo que se dio. Pero el evangelismo no termina solo ahí, sino que aquí también nosotros tenemos que servirles a ellos. No importando, como decía el pastor, si es el anciano, si es la coordinadora, quien sea. Todos tenemos que venir y servirle a aquel que viene llegando. Tal vez, como dice, si nosotros no nos metemos, no vamos a saber la necesidad que él tiene. Solo vamos a venir, le vamos a decir: hermano, Dios le bendiga y todo eso. Pero la idea es que nosotros nos preparemos para que podamos darle palabras a ellos, porque de nada nos sirve, decía el otro día el pastor, que nosotros oremos si no vamos a resolver la necesidad que ellos traen. Y pongamos, muchas veces nosotros oramos por ciertos hermanos, pero no, tal vez no vamos y le preguntamos: hermano, ¿cómo está económicamente? ¿Cómo está? ¿Necesita ayuda en algo? Muchas veces no puede ser económicamente, pero necesitan oración especial por algo y nosotros no sabemos y estamos en la misma iglesia. Amén. Dice que el propósito del llamado de Dios, dice, es para bendecirnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué nos va a bendecir? Para prosperarnos y para prepararnos para servir. Vamos a ir a Génesis capítulo 12, verso 2 y 3. Amén. Ahí está hablando cuando llamó a Abraham, ¿verdad? Pero está hablando en el verso 2, dice: y haré de ti, dice, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serán, dice, de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, dice, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagínense qué bonito sería que dijeran que por nosotros muchas familias han sido bendecidas. Como les decía, tal vez no vamos a ir y vamos a suplir sus necesidades, pero ahí es donde yo voy, que no necesariamente nosotros tenemos que ir al evangelismo, sino que nuestros vecinos deberían de ver el cambio que nosotros tenemos. Nuestro alrededor tendría que ver el cambio que hay en nosotros y que pudieran ellos decir: oh, yo quiero ser como ella. Ver de verdad el cambio que Dios hizo en nuestras vidas. Porque el pastor muchas veces lo recalca y dice: venimos a la iglesia, tenemos caras de santos, pero muchas veces llegamos a la casa o salimos, venimos peleando y vamos peleando. Y eso no es todo, sino que venimos y vamos peleando y venimos y tomamos privilegios aquí y no le pedimos muchas veces ni perdón a Dios. Decimos: nadie me vio. El pastor ni cuenta se da de lo que hago en mi casa, pero Dios nos está mirando lo que hacemos. Él sabe cómo salimos y cómo llegamos a nuestra casa. Y como dice, pues estar aquí parado no es fácil, porque de las palabras que nosotros estamos hablando tenemos que dar cuenta delante de Dios, porque nosotros, como dice, primeramente la palabra nos tiene que hablar a nosotros. Y si nos está hablando, pongamos, hay cosas en nosotros que tenemos que cambiar,
Hay cosas que nosotros tenemos que hacer un cambio día a día. Pero como Dios es tan bueno y misericordioso, dice que su palabra nunca llega tarde. Y si nos está hablando, es porque hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar. Nosotros no tenemos que creernos que ya sabemos todo. ¿Por qué? Porque día a día hay algo que nosotros aprendemos. Dice, pongamos, ya ven que para los ayunos, cada 15 días está el llamado para toda la iglesia. Dice ayuno general. Y muchas veces ni los servidores venimos al ayuno. ¿Por qué? Bueno, más adelantito va a decir que por qué va. ¿A qué le estamos dando prioridad nosotros en nuestra vida? Amén. Dice que a través de la Biblia nosotros podemos encontrar un montón de ejemplos de hombres que dejaron pues tal vez todo para servirle a Dios. Un ejemplo sería Abraham, sería Moisés. Vamos a ir al libro de... Sería también al libro de Reyes 19, donde habla del llamado de Eliseo. Primera de Reyes. Cuando lo tengan me contestan con un amén. Y si lo tienen me lo lee el hermano que lo tenga. 19. ¿Lo lee, hermano? ¿Lo lee? Léalo, por favor. Dice la palabra así. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que andaba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Siga hasta el 21, por favor. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes rezar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese, y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Imagínense, ahí es cuando pongamos, Dios utilizó a Elías para hacerle, pues Eliseo es el que iba a seguir el legado que tenía Elías. Amén. Entonces, cada uno de nosotros deberíamos de tener a otros que sigan el legado que nosotros tenemos. Otros que quieran ser como nosotros. Pero habrá alguien que quiere ser como nosotros en nuestro alrededor. Tenemos que preguntarnos eso, porque aquí dice que, imagínense, Eliseo, él dejó todo. Llegó Elías y le dijo que lo siguiera. Y pues Eliseo pudo haber dicho: ¿y este quién es? Pero sabemos que Elías era un hombre pues que caminaba como Dios quería, que buscaba la presencia de Dios. Entonces así deberíamos de ser nosotros, que buscamos día a día de su presencia, de su misericordia, de su poder, de su Espíritu Santo. Deberíamos, yo creo que muchos venimos a este lugar no solo a traerle peticiones que queremos que nos cumpla. Bueno, muchos tenemos peticiones por nuestros hijos, por nuestros familiares, pero lo primordial que nosotros deberíamos de pedir es que nos llene del Espíritu Santo. Amén. Que nos ponga el deseo de servir, porque como dice, hay muchos que no tenemos ese deseo, no tenemos eso. Y el servir no es solo pararse aquí o recoger la ofrenda, ponernos, como dice el pastor, el uniforme y estar en una silla. El servir es todo, pongamos. Y yo creo que eso no va en solo los servidores, sino nosotros como miembros, cada uno de nosotros. Si vemos una basurita, pues no cuesta nada levantarla, pero muchas veces miramos la basura ahí y decimos: no, yo no soy servidora, ¿para qué voy a hacer eso? Están los servidores que lo hagan, y muchas veces ni los servidores lo hacen, como dice. Amén. Amén. Dice más adelante que otro ejemplo grande podría ser el de Moisés. Dice que vamos a ir a Éxodo 8. Cada uno de los hombres que Dios ha llamado,
no estaban perdiendo el tiempo, estaban haciendo algo. ¿Y por qué creen que estaban ocupados? Para que nosotros no pongamos eso de pretexto, que no digamos, no, yo no puedo servir porque tengo esto y esto que hacer. Nosotros tenemos que saber dividir nuestro tiempo. ¿Alguien lo tiene? Éxodo 8. ¿Lo tienes? Éxodo 8 del 1 al 3, por favor. Amén. Amén. Ahí nos está recalcando donde dice, leímos antes, para donde que dice que Dios nos ha llamado para bendecirnos y prosperarnos. Ahí es cuando le estaba hablando a Moisés que iba a sacar al pueblo de donde estaba. Que hoy nosotros no estamos en un Egipto pues físico, estamos en un Egipto, podría ser el mundo, es un Egipto hoy para nosotros. Nosotros tenemos que sacar, dice el pastor, que nosotros como madres, como padres, muchas veces no exhortamos a nuestros hijos. Pongamos a los que no vienen a la iglesia. Ese es nuestro trabajo. Primeramente, exhortar a nuestros hijos, a nuestros familiares y ponerles, decirle, esto está mal o no lo tienes que hacer. Pero muchas veces nosotros aplaudimos lo que hacen. ¿Por qué? Porque le damos prioridad tal vez a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros esposos. Pero Dios quiere que de ahora en adelante nosotros empecemos a cambiar las prioridades que tenemos para servirle mejor. Amén. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a ir, Luisa me lee Mateo 18:22. Stephanie busca Marco 1 del 16 al 20. Andrea 5, Lucas 5 del 27 al 32. Ahí es donde nos está hablando cuando Jesús vino y hizo el llamado a los 12 que iban con él. ¿Cuántos? Marcos 1 del 16 al 20, Lucas 5 del 27 al 32, Lucas capítulo 5, 27, 32 y Mateo 4, 18, 22. ¿Cuántos hay detrás de nosotros desde que nosotros estamos sirviéndole al Señor? ¿Cuántos nosotros tenemos que los hemos trabajado, les hemos enseñado a qué es caminar en el camino de Dios? Porque la idea no es solo ir y buscar almas, llevarles la palabra, sino que nosotros los sigamos hasta que ellos puedan tener una convicción de en qué es lo que han creído. Porque muchos creen solo porque se les lleva la palabra, solo porque los convencieron con la palabra, que hablaron bonito. Pero no, Dios quiere que nosotros hagamos el cambio en estas personas, que les enseñemos a caminar, así como pongamos un ejemplo, lo que van a leer las hermanas. Jesús llamó a los que iban a estar con él, dice que llamó a 12. Amén. Y todos ellos estaban ocupados. Amén. Gloria a Dios, hermana Luisa. Amén. Ahí nos está recalcando que cada uno de los hombres que habla la Biblia ha estado haciendo algo. Y nunca el trabajo, nunca eso fue pretexto para no servir a Dios. Y muchos de nosotros, a eso es lo que voy, que ponemos como prioridad nuestro trabajo. Decimos, no puedo porque voy a hacer esto. No puedo porque, o decimos, voy a ver qué día no voy a trabajar, voy a ir a hacer esto. Pero
lo que Dios quiere en esta noche es que cambiemos nuestras prioridades, que nosotros podamos decir, pero de verdad en nuestro corazón, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Yo dependo de Dios antes de todo. Amén. Hermana Stephanie. Porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haréis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que se rementaron la red. Y luego los llamó, y llamando a su padre Zebedeo en la barca con la red. Amén. Recalcando lo mismo. Dice que cuando nosotros vamos a hablar de algo de la Biblia, tenemos que buscar que no solo esté en un libro, sino que tiene que confirmarnos otro libro que hable de lo mismo. Amén. Andrea. Amén. Amén. Lo vamos a leer más fuerte porque esta niña creo que no comió hoy. Amén. Dijimos Lucas 5, ¿verdad? Amén. Pero nos está recalcando de que, imagínense, dice, ahí en donde habla de que llamó, dice, a uno que cobraba tributos. ¿Cómo se llamaba el que cobraba tributos? Nos está hablando de que para servirle al Señor no necesariamente va a llamar, porque mucha gente se equivoca, dice, yo soy estudiado, yo soy, pongamos aquí, he ido al college, he ido a esto, no le puedo servir. Dios ha tomado a hombres en la Biblia, hombres preparados, pongamos intelectualmente, como hombres tal vez que no sabían nada, que nomás sabían un trabajo para sobrevivir. Llamó de pescadores a uno que cobraba los impuestos, que podemos decir que esta persona era una más preparada porque tenía el control de todo eso. Amén. Amén. Vamos a seguir, dice en Mateo 37, 10:37, perdón, donde habla de que nosotros tenemos que cambiar nuestras prioridades. 37. ¿Lo tienen? Amén. Lo lee hermana Judy con una voz fuerte. Aleluya. Dice: el que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Amén, hasta ahí. Amén, gloria a Dios. Ahí está hablando de las prioridades que como humanos nosotros tenemos. Imagínense, dice que dice la Biblia y nos habla de que nosotros tenemos que respetar a padre y madre. Pero muchas veces en el camino del Señor, si nuestros padres no son, como dice, ocasión de que nosotros no les sirvamos, nosotros tenemos que desobedecerle. ¿Para qué? Porque sabemos que la bendición que Dios nos va a dar es mucho más grande. Muchas veces, como madres, les decía anteriormente, que preferimos, pues, tenemos prioridad con nuestros hijos.
decimos, oh, no voy a ir a la iglesia porque mi hijo va a hacer esto y esto. Pero ahí es donde la Biblia nos está hablando que nosotros tenemos que amar más a Dios sobre todas las cosas, que si no, nosotros no somos dignos de Él. Amén. Muchas veces el pastor predica que como esposas, si el esposo no viene, nos quedamos allá perdiendo el tiempo con ellos. ¿Para qué? Cuidándolo, dice. Pero ahí es donde también cabe que como esposas, dice su palabra, que nosotros tenemos que ser sumisas para con ellos, ¿verdad? Pero si ellos están mal, la mujer tiene que tomar el papel de cabeza de casa. ¿Para qué? Para sacar adelante a sus hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces en la actualidad hay mucho machismo. Pongamos en este campo, que el esposo, si no viene, tampoco deja que la esposa vaya. Le dice, ¿qué vas a ir a hacer? Vas a ir a perder el tiempo. Muchas veces hasta dice, oh, quizás hay algún hermano que te guste, o quizás por ir a ver al pastor. Pero no, ahí es donde nosotros tenemos que, dice, tomar la autoridad, no para faltarle respeto al esposo, sino, ¿por qué? Porque si él no quiere buscar de su presencia, nosotras como mujeres nos tenemos que levantar. Como el esposo, un ejemplo, amén. Sí. Un ejemplo también, el esposo, si la esposa no quiere venir, él no se va a quedar en la casa solo porque ella no quiere. Si los hijos tampoco quieren venir, pues nosotros, hombre o mujer, tenemos que seguir. ¿Para qué? Para que nosotros seamos el pilar que levante a todos los que están en nuestra casa. Muchas veces ha sido un hijo el que levanta a toda la familia, pero porque ese hijo entendió que era más importante Dios que todo lo demás. Así en esta noche nosotros tenemos que ver, gloria a Dios, nosotros tenemos que ver que lo que Dios quiere es que nosotros lo tomemos a Él como lo más importante, que Él sea, pongamos el eje, la mirada principal que nosotros tenemos, no importando pues mi esposo, no importando mi esposa, no importando mis hijos. ¿Por qué? Porque mis hijos un día, como dice, cada quien va a tomar vuelo, se va a ir aparte y nosotros nos vamos a quedar. Un día, voy a poner este ejemplo, un día me dijo mi esposo que yo solo en la iglesia pasaba metida, me dijo. Y me dijo, ¿que acaso ahí te dan de comer? Me dijo. Y yo le dije, la verdad, sí, le dije, me da más Dios que lo que me vas a dar tú, le dije. Y yo no iba a esperar, si él no quería venir, pues era problema de él. Hoy gloria a Dios y gracias a los que han estado orando por él, porque Dios lo tiene en este lugar. Pero se imaginan a dónde estuviera él y a dónde estuviera yo si yo me hubiese quedado con él. ¿Dónde estaríamos? Pero lo que Dios quiere es que a cada uno personalmente nos hizo un llamado. Hombre, mujer, joven, jovencita, nos ha hecho un llamado. Y si no, nuestros padres tal vez no están bien con lo que nos están haciendo, y yo sé que lo que Dios me va a dar es mayor que lo que mi padre me va a dar, pues yo voy a buscar el reino de Dios y su justicia primero. Que dice su palabra que todo lo demás va a venir por añadidura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a servir, no importando lo que venga, no importando quién me vea mal. ¿Por qué? También sabemos que en el camino del Señor las cosas no van a ser fáciles. Entre más nosotros busquemos, van a venir más dificultades. Y no van a venir de los de la calle, van a venir primeramente de la casa. Aquel que venga y que esté viniendo a la iglesia y que me diga que su hogar, su matrimonio, sus hijos son perfectos, son mentirosos. Porque la Biblia dice que entre más nosotros buscamos, siempre va a haber uno que va a estar más débil y el diablo por ahí se va a querer meter. Pero por eso nosotros tenemos que estar velando, orando, luchando por cada uno de los nuestros. No dejando, pongamos, yo como madre, si mi hijo me dice, yo no quiero ir a la iglesia, me voy a quedar, ¿lo vamos a dejar? No. Dice su palabra que si nosotros los amamos, los tenemos que corregir. Media vez estén bajo nuestro dominio, que estén viviendo en nuestra casa, que nosotros los mantengamos. Nosotros, si ellos no quieren, aunque a la fuerza, los tenemos que traer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros los mandamos. Ya si ellos pues trabajan y se mantienen solos, ¿qué nos queda? Orar por ellos.
porque nosotros no podemos hacer otra cosa. El único que nos puede cambiar es Dios. Pero como madre y como padre, nuestra obligación es orar y clamar por cada uno de nuestros hijos. Amén. Al igual, pongamos que nosotros, pues la mayoría ya estamos de edad, podría decirse vieja. Si nuestros papás no quieren venir, pues nosotros tenemos que clamar por ellos, orar por ellos y no dejarnos minar la mente por lo que ellos nos digan, porque muchas veces nos pueden decir, tú eres muy legalista o tú eres muy fanático, dicen hoy cuando uno va seguido a la iglesia. Dice, no es necesario, dice, aún gente cristiana le dice, no es necesario que vayas todos los días a la iglesia. Pero la Biblia nos enseña que no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque muchos creen que porque nosotros ya estamos caminando como en el camino del Señor, nosotros ya tenemos la salvación ganada. Y no es así. Nosotros sabemos que tenemos que día a día luchar, que pelear, no contra nuestro hermano, contra nuestro hermano. Nosotros peleamos contra huestes espirituales, dice su palabra. Día a día, ¿para qué? Para que esa salvación nosotros no la perdamos. Para que esa salvación nosotros podamos decir un día que estamos preparados cuando Cristo viene. El pastor muchas veces pregunta, ¿cuántos se van con Cristo? Y todos decimos amén. Pero en ese mes nosotros tenemos que estar conscientes que si de verdad le estamos sirviendo como Él quiere, que si de verdad nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere, para lo que Él nos ha llamado. Muchas veces la pastora ha dicho, oh mire, está sucio esto, hay que hacer esto en la iglesia, y no lo hacemos. Decía el pastor, ahorita puso el ejemplo de las flores, muchos se anotaron, y así es en todo. Cuando se piden cosas para lo mismo de la iglesia, muchos se anotan y no lo traen. Y de todo eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque ya no le estamos dando cuentas al pastor, le estamos dando cuenta a Dios de lo que prometemos. Mejor dice, no prometamos y hagamos las cosas de corazón. Pero si lo vamos a prometer, tengamos cuidado con eso y cumplamos lo que prometemos, porque a Dios no lo estamos engañando, con Dios no estamos jugando. Y Dios dice que cuando Él venga por su iglesia, Él dice que hay muchos libros, ¿no? Está un libro donde está cada palabra que hemos dicho, que de todo eso nosotros vamos a dar cuenta. Si dijimos alguna mentira aquí, que pues cualquier mentira que dijimos, que pensamos nadie sabe si es verdad o no, pero de Dios todo eso lo tiene ahí escrito. Y muchas veces por una mentira nosotros podemos perder la salvación. De nada sirve que hayamos estado tantos años en el camino del Señor si por una mentira o por cualquier cosita pequeña, podríamos decir nosotros, decía al inicio, puede ser resentimiento, odio que hay en nuestros corazones. Si nosotros no sacamos eso, nosotros nos vamos a quedar. Dice su palabra que no importa, pongamos, si hay gente que dice yo voy todos los días, oro todos los días, oro tantas horas, incluso hasta dicen ayuno todos los días. Pero yo digo, cuando uno ayuna, pues primeramente nosotros vamos a ver el cambio en nuestras vidas. Y entonces, ¿dónde está ese cambio? Si yo estoy ayunando, si yo estoy orando, ¿dónde está el cambio que nosotros estamos haciendo? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle misericordia a Dios para que nos ayude primeramente a entender los que no sabemos cuál es el llamado que Él nos ha hecho. ¿Para qué nos ha llamado a servir a su iglesia? No es para que vengamos a estar ahí sentados. Tenemos que ir, como yo les decía, si no podemos ir al evangelismo, porque hay dos grupos. Si nosotros no podemos ir, pero por lo menos nuestros vecinos, nuestro alrededor, debe de saber que nosotros vamos a la iglesia. Tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas. Y pongamos, en esta noche Dios nos está hablando a cada uno, que el otro día yo oí a una hermana y como dice el pastor, muchas veces uno en la oración, hay cositas que uno no pone cuidado y no las decimos. La hermana clamaba que para el aniversario, por lo menos los que estamos aquí, trajéramos un invitado para que la iglesia crezca. Pero muchas veces lo decimos, hay campaña de aniversario, hay campaña de esto y esto.
Y hasta preguntamos, ¿y van a cambiar el uniforme de los servidores? Pero no buscamos si vamos a traer almas nuevas. No buscamos si vamos a hacer cosas o cambios en nuestras vidas para que nuestra vida sea diferente. Para que Dios haga el cambio en nosotros primeramente y así en los demás, en los de nuestra casa. Eso es lo primero que nosotros tenemos que buscar. Amén. Pedirle a Dios que haga los cambios que cada uno necesitamos día a día. Porque como jóvenes le fallamos. Como adultos le fallamos. Como ancianos le fallamos. En todas las edades cada uno tiene diversas pruebas, diversas dificultades, que la única manera que nosotros tenemos de sobrellevarlas, de sobresalir en eso, es buscando de la presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a nosotros a buscar de Él? En ayuno, en oración, no dejando de congregarnos, que ya lo dije. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Pero lo más importante es que nosotros le pidamos, Señor, hazme hacedor de tu palabra. Porque muchos, como dice el pastor, solo venimos, la oímos y al otro día Él nos pregunta de lo que predicó el día anterior y no se nos quedó nada. ¿Por qué? Porque muchas veces solo venimos para que Él nos mire. Y sí tenemos que respetarlo, pero como Él mismo dice, a quien nosotros tenemos que darle honra y gloria, a Dios. A Él nosotros no le podemos engañar. A Él nosotros tenemos que temerle. No de pues que Dios me va a castigar, sino que temer de que si nosotros no hacemos lo que a Dios le agrada, nosotros nos podemos quedar. Y su venida cada día está más cerca. Muchos vienen predicando la venida viene. Y hay muchos que dicen Dios no viene. Pero el otro día yo le contaba a la pastora que tuve un sueño. Y lo voy a decir ahorita porque muchos estamos orando por una iglesia, un templo más grande. Y tal vez no nos preguntamos por qué Dios no nos da ese templo. Le decía a ella que yo veía este templo, lo veía, pero que entraban unas personas que yo conocía y sí se metían en la presencia de Dios, en la alabanza y todo. Pero luego entraban dos mujeres que yo no les pude ver la cara, que venían endemoniadas. Y como servidores, le digo, no estábamos preparados. Y eso quiere decir que nosotros, como servidores, como miembros de la iglesia, porque habemos muchos que estamos de años, tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para cuando venga la persona necesitada, saber qué es lo que tiene. Porque puede venir una persona necesitada de amor, como dice el pastor, y si nosotros le hablamos mal, se va a ir. Decía el otro día mi esposo que él vino una vez y que pues él venía con un corazón dolido, necesitado de Dios, y le hablaron mal. Entonces, ¿se imagina si nosotros solo venimos y no sabemos? Pues igual, vamos a ser, en vez de ser puente de salvación, podemos ser solo eso, o vamos a ser piedra de tropiezo para aquel que venga a este lugar. ¿Será que nosotros queremos ser eso? No, entonces nosotros pongámonos día a día. Dios mío, que tu Espíritu Santo sea el que cambie mi vida, que el Espíritu Santo sea el que llene mi vida, el que haga los cambios día a día. ¿Por qué? Porque necesitamos. Cada vez que nos mandan a hacer algo, porque estamos hablando de servicio, hacerlo no solo porque nos mandó el pastor o porque nos mandan, sino que dijo el pastor el otro día, sería bonito que lo hagan sin que lo estemos pidiendo. Un día me dijo una hermana, dígale a un hermano que me ayude a hacer esto. Y le digo, no, hermana, dígale usted, le digo. Y me dice, no, es que a veces no hacen caso los varones, me dijo así. Y le digo, hermana, es que como varones deberían de hacernos caso, aunque un niño le diga, mire, hermana, ayúdame a hacerlo. ¿Por qué? Porque si ese niño le está pidiendo ayuda es porque lo necesita. Pero muchas veces nos acomodamos, como dicen, y decimos, yo puedo más que aquel, y no queremos hacerlo. Decimos, yo no necesito tal vez que me manden o que me den órdenes, o que una mujer me mande. Pero, como le decía al inicio, a veces tal vez la esposa le va a decir, mire, a mí me gusta como la hermana Susana trata a su esposa, y le dice, mire mi amor, haga esto. Tal vez, un ejemplo, puede ser que a él no le guste que le diga, mire, haga esto. Pero si él no lo hizo de su voluntad, pues ella le va a decir, mire, hágame esto. Entonces tenemos que poner más atención, decía también el pastor cuando estaba dando el ejemplo de la iglesia donde fue, como esposos tener más atención
a lo que quieren nuestras esposas. Y como esposa, tener más cuidado de lo que quieren pues los esposos, aún aquí. Muchas veces, la pastora ya nos ha dicho, muchas veces estamos como mujeres allá hablando y todo, y el esposo lo dejamos ahí que haga lo que haga, y deberíamos, como dice, llevarle la comida donde él está sentado. Incluso yo me pongo ahí, a veces no lo hago, pero le digo, a veces estamos ocupadas y no podemos, pero tenemos que ir haciendo esos cambios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cambiemos para el pueblo que viene acá. Pongamos, usted puede ser varón, pero si viene una hermana necesitada de que venga, una hermana nueva, usted ir y le dice, hermana, ¿puedo ayudarle? O si alguna de nosotras como mujeres no está atenta, a decirle, hermana, mira, ya es una hermana que necesita, vaya, ayúdele. Si como varón no se quiere acercar. Igual nosotros como mujeres, si no nos queremos acercar a un caballero, decirle pues a nuestro esposo, o ir y decirle a uno de los servidores, mira, aquel hermano está necesitado. Porque muchas veces pueblo viene, hay almas que vienen, pero el pastor dice, como servidores estamos dormidos. Tal vez sienten el deseo de pasar cuando el pastor está haciendo el llamado, pero a veces necesitan una ayuda, de que alguien llegue y les diga, hermano, ¿se siente bien? ¿Quiere usted pasar a aceptar a Dios? Y nosotros no lo hacemos, porque no tenemos esa mirada, como dice el pastor, espiritual, de que aquella persona viene necesitada. Muchas veces son nuestros hijos que necesitan pasar, pero como nosotros creemos que ellos han nacido en el evangelio, que ellos están ya en la iglesia, no necesitan, pero sí necesitan. Porque nosotros no sabemos cómo ellos están en la escuela. Nosotros, yo siempre he dicho, yo sé cómo están cuando están en mi casa, pero los dejo en la escuela. Yo no les puedo decir que sean niños buenos, porque delante de nosotros son una cosa, pero en la escuela son otra. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de todo eso. El otro día me dijo mi hija, pasé a reconciliarme, me dijo así. Y yo le dije, ya ves, le dije, yo no le dije, ¿por qué va? Yo le dije, ya ves, le dije, que Dios toca, cuando uno está haciendo algo malo, Dios toca y pues uno tiene que sentir y pasar, porque una mentira puede ser malo. Y le digo, está bien que ella sintió de pasar, porque pues Dios todavía la está tocando, porque muchas veces nosotros estamos aquí, la palabra nos habla y nos habla, y como dice el pastor, nosotros ya tenemos nuestro corazón, nuestra conciencia cauterizada, y ya no pasamos. Entonces ahí deberíamos de afligirnos. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando y nosotros no estamos poniendo atención. Dios nos está hablando y nosotros no estamos poniendo atención. Amén. Amén. Dice que dejarlo todo, pongamos, como estos hombres veníamos hablando, servidores del pasado, ellos dejaron todo en ese entonces y se fueron siguiendo, pongamos, Eliseo se fue siguiendo a Elías, los apóstoles fueron siguiendo a Jesús, pero pues el motor principal era Dios. Ahora en la actualidad no es de que nosotros vamos a dejar nuestra casa, nuestra esposa, no, sino que nosotros hoy, si yo llegué al camino del Señor, decía, orar por los de mi casa, orar para que Dios haga ese cambio. Es donde nosotros tenemos que cambiar nuestras prioridades, de decir, yo amo a Dios sobre todas las cosas, yo amo a Dios más que a mis hijos, más que a mi esposa, más que mis padres, perdón. ¿Por qué? Porque si yo no me meto, si yo no trato de buscar el camino, ¿cómo yo le voy a llevar salvación a los míos? Amén. Dios quiere que de verdad le sirvamos, como dice, en espíritu y en verdad, que nosotros vengamos a servirle con el corazón. Decía la alabanza, una que cantó mi hermana Elizabeth, que nosotros tenemos que darle gracias por lo que hace, por lo que ya hizo. No tenemos que servirle por lo que estamos esperando. No, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios y darle gracias, decirle, cantarle, porque de verdad me hiciste esto, Dios mío, sin ti yo no lo hubiera podido hacer, porque es verdad. Sin Él nosotros no hubiéramos podido.
Sin Él, nosotros, cada uno de nosotros no estuviera en este lugar, en esta noche. ¿Por qué? Porque todos trabajamos. Bueno, la gran mayoría trabajamos, llegamos cansados, tal vez quisiéramos quedarnos descansando. ¿Pero qué? Dios nos llama a que nos metamos cada día más en su presencia. Y muchas veces nos quedamos en la casa y dice el pastor, nos quedamos perdiendo el tiempo, nos quedamos viendo televisión. Y pongamos, tal vez no es malo, tal vez se quedó viendo una noticia. No es malo lo que mira, pero lo que cambió en vez de la palabra de Dios, ahí es lo malo. ¿Por qué? Porque dejamos, como dice, cambiamos la palabra de Dios por un plato de lentejas. Muchas veces nos invitan a un lugar y decimos, oh, no voy a ir a hacer esto. Ahí es donde tenemos que ver cuáles son las prioridades que nosotros tenemos. Y si no las tenemos, si yo no tengo a Dios en esta noche como mi prioridad, pues pidámosle, acerquémonos en esta noche a Él, digámosle, Dios mío, en esta noche yo quiero que tú seas el motor principal de mi vida, que tú seas ese blanco perfecto, que no sean nuestros hijos, que no sean nuestra familia, que no sean nuestros esposos. Dios nos está hablando en esta noche para que nosotros le busquemos de verdad a Él. Amén. En esta noche es lo que yo les puedo dar, pero les dejo que nos quede a cada uno de nosotros en nuestro corazón que nosotros tenemos que buscar a Dios primeramente antes que a nuestra familia. ¿Por qué? Porque les decía, es el único que nos va a ayudar a que nuestra familia sea salva. De nada va a servir que yo me quede con mi familia en la casa, porque en la casa yo no voy a hacer nada. El único que me va a ayudar es Dios. Y si hasta esta noche alguno de nosotros ha tenido otras prioridades, es el momento de que nosotros vengamos, pongamos no delante del pastor, no delante de mí, sino que venga delante de Dios y dígale, ayúdame a cambiar mis prioridades. Ayúdame a servirte cada día mejor. Ayúdame a hacer el cambio que yo necesito. Como personas necesitamos hacer cambios, cada uno de nosotros. Porque pongámonos, yo me pongo en cuenta y digo, ay Señor, ¿cuántos años yo tengo ahí y nunca he llevado un invitado? Muchas veces es nuestro testimonio. Muchas veces puede ser que pasamos ocupados y no nos queda tiempo de ver quiénes viven a nuestro alrededor. Eso solo lo sabemos cada uno de nosotros y Dios. Así que, pues, pensémoslo y pongámonos a cuenta con Dios en esta noche. Amén. Así que, pues, el altar está abierto para el que quiera pasar, para el que crea que todavía nos falta para llegar al camino que Dios quiere. Está abierto, amén. En esta noche, Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te pido primeramente, Señor, que seas tú poniéndole en mi corazón, que me ayudes a mí primeramente, Señor, a ponerla en práctica, Señor, que nos ayude, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar, a que sea tu palabra, Señor eterno, el motor principal para nuestras vidas, Señor. Que seamos nosotros, Señor, ese ejemplo, Padre, para aquellos que aún no conocen de tu palabra, Señor. Para aquellos que aún conociendo de tu palabra, Señor, se han apartado de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a llevarle esa palabra a aquel que lo necesita, mi Rey. Aquel que está necesitado, Dios eterno. Aquel que necesita hacer cambios en su vida también. En esta noche, Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén.